Es hermoso, hermanos. El Señor nos dice que cuando oremos, al orar, recordemos y entendamos con quién estamos hablando, el que mora en los cielos, que mora en luz inaccesible y que por la gracia de Él, por la obra de Cristo, ahora podemos tener comunión con el Dios Creador y Todopoderoso, hermanos. Es grande su nombre. Ahora, hermanos, hablaremos de ese Dios, de ese Creador, y seguiremos hablando, hermanos, de Él y de la obra que Él ha realizado. Hablamos de Jesús. Y en esta serie en la que estamos hablando del asesinato de Jesús, hermanos, hemos ido avanzando y llegamos al punto en el cual el Señor, después de estar en Getsemaní, Él entonces es arrestado. Ahora, el arresto de Jesús, que es lo que vamos a tratar en esta mañana, vamos a hablar de ese pasaje, es una escena de grandes contrastes. Contraste entre la luz y las tinieblas. Contraste entre la santidad del Hijo de Dios y la perversidad humana. Y esa perversidad humana en su máxima expresión. Contraste entre las libres decisiones personales y el control soberano de Dios. El contraste entre las expresiones genuinas de lealtad y la hipocresía disfrazada de amor. Contraste entre la débil voluntad humana y la inalterable voluntad divina. Ese arresto, esa escena es llena de contrastes. Y es a la luz de estos grandes contrastes que el plan redentor de Dios siempre se va a ejecutar y se ejecutó a la perfección. Nota por favor conmigo Lucas 22:53. Quiero que te des cuenta de lo que dice este pasaje. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Lucas 22:53. Y dice la palabra de Dios: cuando estaba con ustedes, es en esa escena del arresto, les dice a los principales que vinieron junto con los romanos a atraparle: cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. A pesar de que Satanás y el poder de las tinieblas estaba oponiéndose ahora al Señor, el Señor dice: esta es su hora. Pero esto no se sale de su plan perfecto, su voluntad perfecta. Interesante, apenas unos minutos antes, Él estaba debatiendo entre la vida y la muerte, luchando con aquella idea de beber la copa de la ira de Dios sobre Él. Y le clamaba al Padre y decía: si es posible que pase de mí esta copa. Pero después de luchar, después de esa guerra espiritual que Él vivió, al final Él se levantó determinado a beber la copa del Señor. Pero ahora, después de haber, por decirlo de alguna manera, y como lo dicen algunos comentaristas, después de haberse debatido con el Padre, ahora se debate con los hombres. Ahora viene una confrontación con la humanidad perversa. Esta es la hora de ustedes. El poder de las tinieblas es ahora. Vamos a decirlo de otra manera. Es su momento. ¿Determinado por quién? Por su voluntad perfecta. Nada se salió de su plan. En el arresto de Jesús, hermanos, como en todo en la vida, nada ocurrió ni ocurrirá por casualidad, sino por la voluntad determinada de Dios. Sin embargo, cada persona involucrada en cada acción y cada acción tomada, cada persona involucrada es responsable de sus actos y dará cuenta a Dios por sus propias determinaciones. Y hoy en esta escena hablaremos del arresto de Jesús, la hora de las tinieblas. Y cuando yo titulo esto, la hora de las tinieblas, vamos a darnos cuenta cómo a pesar de que era la hora de las tinieblas, lo único que brilló constante y plenamente fue el Señor en medio de esta escena, aunque era la hora de las tinieblas. Ahora, hermanos, en esta escena, ya la leímos con nuestro hermano en Mateo, se describe cómo llega Judas, llega acompañado de una muchedumbre de gente. En alguna ocasión leíamos en Juan cómo dice la Escritura que mientras el Señor estaba yendo al huerto de Getsemaní para orar, en eso Judas estaba tomando los partidarios, la guardia romana,
los sacerdotes, los principales de del templo y la guardia misma del templo, que eran una especie de soldados, ¿verdad? Que no tenían espadas, sino palos, y los estaba organizando para ir a buscar a Cristo. Mientras Cristo iba con sus discípulos y les decía, velad y orad, él sabía que Judas estaba, entre tanto, preparando el ataque contra él. El arresto de Jesús, la hora de las tinieblas. Ahora, ve conmigo, por favor, vamos a ir viendo los pasajes en los diferentes evangelios. Juan capítulo 17, por favor. Y quiero que veas algo acerca del siervo sufriente que es Cristo. Quiero que veas algo acerca de la víctima en este asunto, el cual es el Señor Jesucristo. Y dice Juan 17, 4 al 8. Juan 18. Juan 18, 4 al 8. ¿Listos? Miren lo que dice. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, ya había orado, ya había sido fortalecido por un ángel. Y dice, sabiendo todo lo que le había de sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno le respondieron. Él les dijo, yo soy. Hace un momento cantábamos. Yahweh, yo soy el que soy. Ahora, hay que entender la escena acá. Es un huerto, hermanos. Están árboles ahí, es un lugar privado, por lo que leímos en las veces anteriores. Es un lugar privado. No sé, hay un orden de árboles ahí de alguna forma. No sé cómo se ordenen los olivos, ¿verdad? Cómo sea que se siembren, pero era un sembradío literalmente de árboles de olivo. Ahora, cuando el Señor está ahí en medio, hermanos, ¿qué era la luz que ellos tenían ahí alrededor para poderse ver y poder caminar y todas estas cosas? Salvo que trajeran alguna antorcha, lo único que tenían era la luz de la luna. Ahora, imagínate, viene una turba, dice que traían linternas y antorchas. Una es palos con fuego, otra las linternas que usaban los judíos, ¿verdad? Una especie de vasijas que levantaban. Y venían con esas luces. Imagínate tú en medio de la oscuridad, 3 de la mañana quizá. Y ellos van caminando por en medio del huerto, toda la turba con las antorchas. Y llegas al punto donde Judas dice, es por aquí donde él está. ¿Qué puedes reconocer bajo esas circunstancias? Jesús, junto con sus discípulos, en horas tan altas de la madrugada, en un clima tan frío como es una zona semidesértica o desértica, todos usaban su túnica. De hecho, había una ley para los judíos que si tú tomabas a alguien que era tan pobre, le tomabas su túnica a préstamo, cuando tú le prestabas un dinero como, ¿cómo se le llama? Como garantía o prenda, ¿verdad? La prenda. Si le tomabas la túnica, la ley decía, se la tienes que devolver antes de que llegue la noche. ¿Por qué? Porque era lo único que ellos tenían para cubrirse. Y en el frío se cubrían, se encapuchaban y la túnica les guardaba. Está Jesús orando, están los demás ahí, estuvieron dormidos una hora, iba a decir orando, pero estuvieron dormidos una hora. Y recuerdan, hermanos, que ellos estaban en ese momento, ¿verdad? Con el Señor, el frío, encapuchados. Levántense, vamos, se levantan todos. ¿Cómo sabes quién es quién? Es difícil, era casi imposible llegar y, míralo, ese que está ahí atrás. ¿Con qué lo ibas a iluminar? Tenías que llegar literalmente cara a cara con la persona para poder identificar quién es este, quién es aquel. Y esa es la escena que se está desarrollando. De repente, va la turba y oyen una voz que se acerca. Quizá algunos pensaron, sea el dueño de la huerta, o quién sabe qué pudo haber pasado en su mente, pero solamente escuchan, ¿a quién buscan? Los que iban hasta adelante, que seguramente eran los principales de la sinagoga o del templo más bien, a Jesús Nazareno. Y entonces escuchan la siguiente declaración, yo soy. Entonces, note por favor, versículo 6, y cuando él les dijo, yo soy, verso 5, y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Seguramente iba hasta el frente del grupo.
Y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Hermanos, lo más maravilloso de esa noche es que Jesucristo se presenta y presenta lo que realmente Él es. Él es el gran yo soy. Este acto fue involuntario, literalmente, de los hombres. Esa idea de que cayeron atrás, cayeron a tierra o retrocedieron y cayeron a tierra, ¿sabes qué es la idea? La idea es, yo me imagino esa montaña, ¿verdad? No muy empinada quizá, pero en cuanto oyeron yo soy, dice la Escritura, cayeron de espaldas. Al oír eso, todos se fueron hacia atrás y cayeron. Habían sido de alguna manera golpeados, impactados, al escuchar la voz de Dios en toda su majestad. Esta, hermanos, el yo soy, es la declaración abierta y poderosa de Jesús, de su divinidad. Nos hace recordar Éxodo 3:14, cuando aparece Dios a Moisés en la zarza. Y después Moisés le pregunta, ¿y quién les digo que me envía? Y les dice el Señor, yo soy el que soy. Entonces dirás a Israel, yo soy, me envía a ustedes. Yahweh. Hermanos, más claro que esto, el Señor dijo, yo soy. Cuando el Señor declara con claridad su naturaleza a los hombres, ¿qué es lo que ellos hicieron en otras ocasiones? Cuando el Señor les explicaba quién era, lo tachaban de hereje y querían lapidarlo. Nota conmigo en mismo Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, y ahorita regresamos donde estamos. Juan 10, 30 al 33. Como esta, por lo menos hay otra escena en Juan capítulo 5 o 6, si no me equivoco, 5, en donde quisieron apedrearlo y lo odiaban, dice, por esta razón. Juan 10, 33, 30 al 33, dice la Escritura. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y nota por favor lo que dice el 33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuando Él claramente les dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué estaba diciendo? Yo soy Jehová. Y lo vieron y dijeron, ¿este está loco? No solo eso, este es un hereje. Y por herejía el castigo era morir apedreado. Tomaron piedras y el Señor les dice, ¿por cuál de las obras que he hecho que les muestra que yo y el Padre somos uno me apedreas? No por buena obra, sino porque eres un blasfemo. Porque siendo hombre te haces igual a Dios. Otra ocasión un poco antes, cuando el Señor estaba en Jerusalén, y Él les dice, mi Padre, y menciona acerca del Padre Celestial como su único y propio Padre, y ellos entonces lo quieren matar, dice, porque se hacía igual a Dios. Bien, en esta ocasión, cuando el Señor con una declaración clara y abierta les dice quién es, ahora no tomaron piedras, ahora fueron derribados, fueron humillados delante del gran yo soy. Hermanos, ese es el Jesús en el cual tú y yo hemos creído. El Todopoderoso y por tanto digno de toda mi obediencia, mi alabanza, mi servicio y mi vida, porque Él es el gran yo soy. Cayeron de espaldas al oír la gran voz de Yahweh. Mira lo que dice Job 26, un capítulo completo que te voy a pedir que ustedes lo lean. Se esperen unos a otros y se ayuden a la lectura.
Job capítulo 26. Ayúdenme a leer, por favor, todo el capítulo 26. Está hablando Job acerca de su entendimiento de quién es Dios, el Creador, el Todopoderoso. Por favor, dice 26:1. ¿Dice? Dice que cuando Él reprende, todo tiembla. La Escritura describe a Jehová, a Yahweh, al estar en el monte Sinaí, dice que el monte humeaba, que el monte temblaba y que las rocas se partían. A tal grado era el estruendo de la voz de Dios al estar hablando con Moisés, que la gente estaba atemorizada, postrada en tierra en el campamento. Así que se acercan a Moisés y le dicen: Moisés, ya no hable más a nosotros, habla tú con él para que no muramos. Ellos sentían que morían. Esa misma voz retronó en el monte de Getsemaní y les dijo: yo soy. Hermanos, esto debe humillarnos. Esto debe hacernos pensar cómo estamos viviendo, ante qué Cristo nos estamos presentando. ¿Cómo es nuestro servicio y vida delante de Él? Aunque vino como siervo sufriente, como el siervo sufriente de Dios, nunca dejó de ser en realidad el Todopoderoso. La víctima es el Todopoderoso. Es quien está sentado ahora en su trono, quien es digno de todo nuestro ser y obediencia. Es el mismo Cristo al que le cantamos en esta mañana. Y es el mismo Cristo al que servimos o no el resto de la semana. El Todopoderoso. Esta era la hora de las tinieblas, pero resplandeció la voz del Todopoderoso. Y ellos, sin saberlo y entenderlo, fueron derribados por el poder de Dios al escucharle. Ahora, algo más. Esta era la hora de las tinieblas. Pero en esta hora de las tinieblas, el traidor recibe compasión. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 47. El traidor recibe compasión. Mateo 26, como les dije, vamos a ir viendo en los evangelios la misma escena, pero diferentes peculiaridades en cada una de estos pasajes. Mateo 26, 47. El traidor recibe compasión. Dice el versículo: mientras Jesús estaba todavía hablando, mire, Judas, y esto es lamentable lo que dice enseguida, uno de los 12, es decir, uno de los amigos de Jesús, uno de los que recibió la protección, uno de los que sirvió en el ministerio. Hermanos, esto siempre me impresiona el pensar de Judas. Judas echó fuera demonios. Judas anunció el evangelio del reino. Judas fue un apóstol que el Señor lo capacitó para llevar a cabo su obra. Ahora, no es que el Señor se haya equivocado, Él siempre lo supo, pero era uno de los 12. Esas son las palabras como de Mateo de alguna manera
tristes, lamentables en decir, era uno de nosotros. Pero sabes, Dios conoce el corazón. Judas soportó 3 años y medio. Una apariencia de piedad. Pero ahora se revelaba quién realmente era. Uno de los 12 era el que venía al frente. Llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos. Las espadas eran del ejército romano, los palos de los soldados del templo judíos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, él es. Lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y lo besó. Algunas cosas interesantes que podemos ver aquí, hermanos. Judas jamás que es presentado en los evangelios, jamás le llamó Señor. Jamás. Siempre le dijo maestro. ¿Recuerdas cuando están ya ahí en la cena? Y entonces dice, uno de ustedes me va a entregar. Y comienzan a preguntar, ¿seré yo, Señor? Y todos fueron preguntando, ¿seré yo, Señor? Y cuando llega Judas dice, Maestro, ¿seré yo? Él nunca creyó en Cristo como su Señor o como el Mesías. Él no lo creía. De hecho, cuando él va y se ahorca y luego se despedaza su cabeza al caer, él no creía que él era el Señor. Él se sentía apesadumbrado porque alguien inocente iba a sufrir por culpa suya. Pero él nunca lo llamó Señor. Salve, Rabí. Era un saludo de honor hacia un maestro cualquiera, hacia un rabino. Era un saludo común para los rabinos conocedores de las leyes. Salve, Rabí. Y lo besó. Pero quiero que veas, por favor, cómo el traidor recibe compasión. Amigo, verso 50. Haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Lee tú el 50 como está en tu Biblia, por favor. ¿Qué dice? Esta doble traducción, hermanos, es porque el pasaje puede ser en esta doble traducción. Podría ser una forma afirmativa al decir, amigo, haz lo que viniste a hacer. O como lo utiliza la Reina Valera correctamente también, amigo, ¿a qué vienes? Pero hay un punto aquí. Eso sucede cuando Judas está aquí, a su costado, cara a cara. ¿Sabes? Es la última oportunidad amorosa de parte de Cristo. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Ahora, antes de explicar un poquito esa oportunidad, quiero decir algo. El beso de Judas, según como lo escriben los evangelistas, fue una expresión que hizo alarde de un amor que no existía. Cuando dice que le besó, el término significa besar fervientemente. Esta frase, besar fervientemente, se utiliza en las Escrituras en otras porciones, para que nos demos una idea de cómo fue lo que hizo Judas. Fue tan expresivo como la mujer que se echó a los pies de Jesús y besaba sus pies. ¿Recuerdas? Que todos la veían y ella estaba allí llorando y le besaba los pies con entrega y humildad. Es la misma frase, besar fervientemente. Es la misma frase que se utiliza en la parábola que llamamos nosotros del hijo pródigo, en la cual dice que cuando el hijo regresa, el padre lo ve, se echa sobre su cuello, lo abraza y ¿qué hace? Lo besa fervientemente. Es todo el acto. Es tan expresivo como en Hechos, cuando Pablo se despide de los pastores de la iglesia de Éfeso en la playa de Mileto. Y dice que cuando les dice a ellos, miren, ya no volverán a ver mi rostro, cuiden la iglesia del Señor. Dice que todos lloraron a una y se alanzaban sobre su cuello y lo besaban y no lo querían dejar porque lo amaban. Es lo que hizo Judas. No fue lo que mi hija llama beso de iglesia. Que lo por acá, ¿no?
No, Judas llega, se abraza del Señor como nunca lo había abrazado. Lo besa, lo sujeta con fuerza. Y es en ese momento en que le dice: ¿a qué vienes? ¿Sabes? Fue el más vil acto de hipocresía. Esa frase, este pasaje es utilizado por escritores, dice Evis Carballosa, por literatos, por historiadores, para referir acerca de la más alta hipocresía. Lucas lo expresa con otras palabras que el Señor también dijo allí. Como les digo, son diferentes perspectivas de la misma escena. Mira por favor Lucas capítulo 22, cómo Lucas describe este asunto. Lucas 22, 47. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mira, hermano, lo que era una expresión de honra y amor genuino, Judas la tergiversó como el acto más vil de traición. Es por eso que la Escritura dice en el Antiguo Testamento: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esa actitud, hermanos, de aparente amabilidad, cuando tu corazón, su corazón dice: no está contigo. Nunca lo consideró Señor, solo Rabí. De hecho, no lo amaba, sino que lo aborrecía por no haberle dado lo que él esperaba recibir de este hombre, que era para él el rey que lo enriquecería. En el acto, Jesucristo tiene compasión de Judas. Por segunda ocasión, mire, qué interesante. Ya lo voy a decir una palabra un poco de nosotros. Ya lo había literalmente revolcado al decirle: yo soy, y Judas y los demás cayeron de espaldas. Se levantan, inconscientes de lo que están haciendo, quizá, bien sabidos de lo que hacían, pero de qué había pasado en ese momento. Y viene, y no solo eso, sino que ahora nuevamente en acto de misericordia le dice: vas a entregar al Hijo del Hombre. Vas a entregar al que Daniel profetizó que es el Mesías. Fíjate lo que vas a hacer. Es una reprensión amorosa. Porque Cristo dijo: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, más le valiera no haber nacido. Yo me pregunto algo. ¿Por qué las personas y los animales, cuando la voz de Dios, cuando la persona de Dios se oía desde el monte Sinaí, si se acercaban y tocaban el monte, qué le pasaba a esos animales o personas? ¿Recuerda? Morían inmediatamente, quedaban fulminados. El Señor dijo: no se acerquen. ¿Por qué Usa, cuando intentó detener el arca que se estaba cayendo ahí los bueyes, que ya hemos hablado al respecto un poquito, luego iremos a esa porción, la vamos a enseñar, pero cuando se está cayendo el arca, pone la mano para detener el arca, que era la presencia de Dios? El arca representaba la presencia de Dios. ¿Por qué Usa murió? ¿Por qué Ananías y Zafira, cuando se proponen engañar a Dios y ser hipócritas como Judas dentro de la iglesia, aparentando ser lo que no eran, el Señor les quita la vida en la iglesia? ¿Por qué Judas pudo besar al 3 veces santo en traición, hipocresía, y no cayó fulminado en ese momento? Porque el Dios soberano, con el que quiere, tiene misericordia. Y Él es bueno. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, dijo alguien en el Antiguo Testamento. Pero no solo eso, hermanos, nosotros no solamente, hay que entender esto, cuando yo pongo esta faceta
este aspecto de Dios, de su grandeza, soberanía y poder, no es para que en el creyente haya temor, sino para que valoremos la gracia que nos ha sido entregada. Por tanto, dice en Hebreos, ahora podemos acercarnos confiadamente, no al monte que humeaba, no a un lugar en específico en el cual les daba temor por la grandeza de Dios, sino que nos acercamos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia. Tenemos una entrada al Señor Todopoderoso, libre por causa de su propio sacrificio. Pero Judas era un enemigo y aún no encuentro respuestas, sino solamente que Jesús le extendió su compasión y no lo fulminó en ese momento. ¿Sabes? Cuando el Señor le dice amigo, solo nos queda recordar algo. Tus amigos no son los que te dan lo que tú quieres y te tratan bonito. Tus amigos son los que tú decides amar. El amor es una decisión. Y tú determinas amar, aunque sea como Cristo amó a Judas, aquel que te traicionará quizá un día. Tú eres quien les debe amar. Esos son tus amigos, los que tú decides amar. Ahora, en este arresto de Jesús entonces, podemos darnos cuenta que la víctima es el Todopoderoso, que el traidor recibe misericordia. Y dos cosas más que las diré un poco más rápido. En ese mismo acto, los discípulos son guardados. Regresa conmigo a Mateo 26 y mira lo que dice del 51 al 54. Y uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Aquellos que juraron lealtad al Señor, aquellos que prometieron cuidarlo hasta la muerte, ahora están atemorizados y avergonzados. Y la víctima, el que va a ser muerto, es el que los cuida. Una legión eran 6,000 soldados. El Señor podía hacer venir, dice, 12 legiones de ángeles. 6,000 soldados para cada uno de ustedes y 6,000 soldados para mí, para protegernos de esta pequeña turba. ¿Ahora era necesario eso? Si con tan solo su voz los hizo rodar atrás, ¿eran necesarias las legiones? No, pero Él estaba decidido a cumplir la voluntad del Señor. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento, hermanos, es un medio para que se cumpla en tu vida y en mi vida la voluntad perfecta de Dios. El sufrimiento, las dificultades, son aspectos necesarios que Él quiere que pases y que yo pase para ser perfeccionados en el Señor. El Señor podía haber en ese momento liberado de toda preocupación a cada uno, pero no fue así. Era necesario que esto aconteciese para que las Escrituras se cumplieran. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Ahora, ¿alguno de nosotros está allí mencionado su vida y lo que sucederá? Él les hace referencia a algo que las profecías decían acerca del sufrimiento que Él padecería. Hermanos, de ti y de mí no hay un libro escrito acerca de lo que vamos a acontecer. Pero lo que sí podemos estar seguros es esto, que todo lo que está escrito en la voluntad de Dios para ti y para mí va a pasar. Y no te podrás ni yo zafar. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. El propósito de lo que venga a nuestras vidas es para cumplir su voluntad y para transformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Todos por sus vidas huyeron, pero por el contrario, Jesús se entregó por nuestras vidas. El Señor cuidó a los 11 hasta el final, para que se cumpliera lo que dijo el Señor. ¿Qué dijo? Ninguno se me perdió, salvo el hijo de perdición, que era Judas.
Es hermoso, hermanos, darnos cuenta que si en fragilidad y debilidad Él cuidó a los suyos, ¿qué no puede hacer ahora que Él está sentado en su trono? ¿De qué te afanas? ¿De qué te preocupas? ¿De qué te angustias? Soy un pecador. Porque el que está sentado en el trono es mi Padre, mi Señor, y quien me guarda. ¿Qué me puede faltar? Pero olvidamos, hermanos, esos aspectos importantes de la gracia. Los amigos son guardados por el Señor. Aunque estaba como la víctima y frágil, Él era el Todopoderoso y los guardó. ¿Y cuánto más ahora? Pero esto es bien interesante y cierro. Los enemigos son amados. Ahí mismo dice que alguien saca una espada y corta la oreja. Yo no sé, ¿verdad? No estuve allí, pero imagínese nuevamente la turba, el gentío rodeándolos. ¿Sabemos quién es el que sacó la espada? Y entonces me imagino que el golpe fue de abajo hacia arriba. Y cuando lo hace así, dicen los historiadores, Pedro no quería cortarle una oreja. Pedro quería cortarle la cabeza de tajo. Esa era la intención. Mete su mano a su costado, donde siempre los celotes traían la espada, porque él lo era, recuerden. Y en un movimiento con toda su fuerza en revés, levanta la espada al que estaba cerca, que era el enviado por el sumo sacerdote, Malco. Yo no sé si él hizo un movimiento, si traía casco, lo que haya sido. Lo que sí sé es que Dios guardó a ese hombre. Y cuando va al espadazo, solamente rebana, dice, su oreja derecha. Los enemigos son amados por el Señor. Hermanos, el último acto de sanidad, compasión y misericordia de parte de Jesús fue llevado a cabo a uno de sus enemigos llamado Malco. Lo amó, tuvo misericordia de él, tocó su oreja. Dicen algunos algo muy cierto. Esta es la única ocasión en que vemos que el Señor sane una herida como tal. Él siempre sanaba todo lo que estaba mal, ¿verdad? Si alguien no podía mover las piernas, todo lo reestructuraba. Aquí solo toca la oreja, lo sana. Y fue el último acto de sanidad, amor, misericordia para con sus enemigos. Mateo 5, vean lo que les dice en los versículos finales. Verso 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestan. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ese es un acto vergonzoso, pero era lo que iba a acontecer. Ahora, noten, hermanos, dice el Señor, cada día yo les hablaba y les enseñaba. ¿Sabes? De ese grupo que estaba ahí, no nos dice a cuántos el Señor les proveyó alguna de las cosas que ellos necesitaban. Pero lo que sí dice, les enseñó como un buen maestro, respondió sus preguntas, se sentaba con ellos. Ahora, pregunta, hermanos, ¿no los conocía? Por supuesto que sí. Pero el Señor amó a sus enemigos. Al grado de que al estar en la cruz, le pidió al Padre: este pecado no se los tomes en cuenta. No dice más la Escritura, pero creo que toda petición del Hijo como esta fue contestada con un rotundo hecho. ¿Qué pasaría si tú conocieras el corazón de alguien que realmente no está contigo? Seguramente tú y yo diríamos o le haríamos cara y le haríamos fuchi, ¿verdad? Pero a pesar de que el Señor los conocía, los amaba. Hermanos, es necesario entender lo que dice Mateo 5:44, por favor. Quiero que veas conmigo y terminamos. Mateo 5:44. En esa hora de las tinieblas, lo que brilló fue el resplandor del Hijo de Dios. Y dice en Mateo 5:44 al 45. Por favor, ustedes léanlo con fuerza. ¿Qué dice? ¿45?
¿Quién nos mostró eso? Ahí Cristo habló del Padre. El Señor hace llover, muestra, pero luego nos lo mostró en la práctica el mismo Señor. Ama a tus enemigos. Hazles bien. Hermanos, esta iglesia debe caracterizarse por ser una iglesia, si tú quieres, con todas las limitaciones, pero que ame. Que ame aún a aquellos que estén en contra. ¿Por qué? Porque esta es la manera de identificarnos como hijos de nuestro Padre. El Señor nos mostró cómo debemos conducirnos en este mundo. Mostrar amor, hermanos, al mundo implica decirles la verdad como a Judas. Proclamarles el evangelio de la salvación. Hermanos, es interesante cómo muchos de nosotros amamos, y permítame usar mis comillas, amamos a nuestros familiares, pero nunca les hablamos vehementemente del evangelio porque preferimos que nos sigan recibiendo en casa. Porque preferimos que no nos hagan cara. Porque preferimos sentirnos nosotros bien y aceptados. ¿Sabes qué, hermanos? Eso no refleja que eres hijo de tu Padre. Eso puede reflejar cualquier otro aspecto de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no la gloria de ese Señor, que aún en el momento más decisivo Él mostró amor y compasión, hablando la verdad y otorgándoles gracia. Esa noche de las tinieblas, esa hora de las tinieblas, en ese arresto del Señor, aunque las tinieblas parecían prevalecer, lo que brilló siempre fue la gloria de Cristo. Y ellos lo vieron, y aún así, por decisión voluntaria, lo atacaron y posteriormente lo enjuiciaron y lo asesinaron. Hermanos, ¿ante qué Cristo te presentas cada mañana? ¿Cómo estás obedeciendo al Todopoderoso? ¿De qué manera descansas con Él y ante Él en medio de las aflicciones y angustias de esta tierra? Y termino con algo. ¿Notaste algo que es bien importante? ¿Cuántas veces tuvo el Señor para zafarse? Decía William Barclay. ¿Qué tal si cuando Judas venía, Él se fue a otro lado? ¿Sabes? Es muy probable que pasaron a la casa de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Lo veremos la próxima semana. Porque ahí era un lugar donde ellos tenían como una base en Jerusalén. Y es probable porque al parecer Juan Marcos, cuando el Señor es atrapado, la Escritura nos dice que había un joven que estaba ahí cerca y cuando lo agarraron le arrancaron la ropa y se fue desnudo, corrió desnudo. Porque él se dio cuenta que iban a agarrar al Señor y fue para allá a ver si lo podía avisar. Es probable. Pero lo que quiero decir es, bueno, ¿por qué no el Señor se zafó? ¿Por qué no, verdad? Cuando les gritó y les dijo, yo soy el que soy, yo soy, inmediatamente ahora sí, piecitos, ¿para qué los queremos? Corran todos a donde puedan. Al final el Cordero de Dios se ofreció voluntariamente porque tenía el poder para liberarse, pero lo hizo para salvarte y para salvarme. Gracias a Dios por su gracia a favor nuestro. Vamos a orar. Señor, gracias por quien tú eres, el gran yo soy, el gran Yahweh, el Dios Todopoderoso, quien reina, quien conoce nuestros corazones, quien extiende compasión a quienes no la merecen, y eso somos nosotros en primer lugar. Señor, que tu plan se cumpla. Y danos la fuerza, la gracia, porque si a través de ese plan es necesario, y lo es, el sufrimiento, nosotros no somos capaces. Nosotros correríamos como los 11 corrieron. Nosotros te abandonaríamos como ellos te abandonaron, pero tú jamás nos abandonas. Y necesitamos tu gracia para enfrentar esos momentos. Señor, que sea esta la oración de mis hermanos. Que pase lo que tenga que pasar en nuestras vidas, pero que cada vez seamos transformados a tu imagen. Obra en tu pueblo, mi Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a reflejar tu carácter. Ayúdanos a parecer hijos de nuestro Padre. Te agradezco por este momento, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.